Hoy vamos a referirnos un poco a esta pretensión que tiene el gobierno del señor Luis Arce Catacora de acabar pues con todos los sectores de la población boliviana. No quiere tener a nadie que le diga algo, que le observe alguna acción que llevan adelante la gente del movimiento socialismo. Esta ley Mordaza, esta ley 305, ¿no es cierto?, que pretende acabar con lo que significa la libertad de expresión, dejando de lado y borrando de un plumazo la ley de imprenta, que es la que está rigiendo todavía. Evidentemente ya es una ley que tiene muchos años, pero que justamente todos los periodistas estamos bajo lo que significa las normas y lo que indica esta ley de imprenta. Bueno, vamos a abordar más adelante todos estos temas importantes. Queríamos hablar también un poquito sobre lo que sucede con el magisterio, que lamentablemente no se ponen de acuerdo la dirigencia del magisterio con el ministro Pari, que está demostrando una incapacidad impresionante para poder solucionar este problema. Pero ya estamos en contacto, me dicen, con Cochabamba, nuestra colega de trabajo, Marianela Montenegro, justamente para hablar de esto que hacía referencia hace unos momentos, el tema de la ley 305, la ley Mordaza, que pretende poner en vigencia este régimen del señor Luis Arce Catacora, y también vamos a hablar un poquito con nuestra colega Marianela sobre lo que manifestó en su momento el expresidente Evo Morales, de conformar esas milicias armadas en el Chapare, porque allí no hay presencia de Estado, no entra la policía ni el ejército, allí manda Evo Morales, Leonardo Loza y todos los cocaleros, y hacen lo que les viene en gana en la Republiqueta del Chapare. Marianela, buenas noches, como siempre, bienvenida a esta programación. Un gran abrazo, Jorge, y un gran saludo a todo tu equipo de trabajo y por supuesto a la audiencia que te sigue. Tú decías que no hay presencia del Estado, más bien hay presencia del Estado. Un Estado que está personificada simplemente en una organización criminal transnacional. Eso es el Estado, y que además ha llegado con fraude al poder. Entonces, en el Chapare está operando eso, opera el narcotráfico, el crimen organizado, la protección a grandes carteles de la droga, la operación de una enorme cantidad de avionetas que entran y salen a su libre albedrío con protección del Estado y, por supuesto, también con protección de organismos internacionales como la ONU, como la OEA, como Derechos Humanos, todos aquellos que han sido infiltrados por las grandes transnacionales que nos roban. Esta es la cruda realidad, mi queridísimo Jorge, y por supuesto, en torno al proyecto de ley 305, la intencionalidad del gobierno, de este régimen, desde que ha iniciado Evo Morales, también con fraude, su toma del poder, resulta que nunca han cejado en el hecho de tratar de conculcar la libertad de expresión. Tienes la ley en más de 5 oportunidades, ya está inscrita la conculcación a la libertad de expresión y a la libertad de información. Uno de los temas principales fue la ley de racismo y toda forma de discriminación, que precisamente lo que hacía era afectar a la libertad de expresión. Se hizo única y exclusivamente con un nombre agradable para que no haya racismo, discriminación, pero el objetivo era claro y concreto, de perseguir a la prensa, de afectar la ley de 1925, de conculcar los derechos, no solamente a la libertad de expresión, que es un derecho humano, que está establecido también en la proclama de los derechos humanos internacionales. En todo caso, es importante también saber que la libertad de información es tremendamente importante. Así que el gobierno incluso de Yanine Áñez ha llegado a promulgar una ley disimulada para que, por supuesto, se afecte la libertad de expresión. La ley que tiene que ver con las ganancias ilícitas afecta la libertad de expresión. La ley 913, aprobada en 2018, ya conculca la libertad de expresión. Pero todos estos hechos que tienen que ver con un flagrante atentado contra la libertad de expresión, mi querido Jorge, es un circo, un show que pretende tapar, primero, medir el nivel de tolerancia, pulsar al boliviano hasta dónde va a tolerar, hasta dónde va a continuar idiotizado sin salir a las calles para sacar a patadas a este narcorrégimen.
por mi cuenta como periodista, pueden hacer todas las leyes que les dé la gana, pero yo por los medios que pueda les seguiré gritando a los cuatro vientos que son una camada de delincuentes que han atracado al país a mano armada. Eso es lo que esos son los que han tomado el poder. El otro tema es lo que refería a un... En todas las leyes que he ido enumerando ya se conculca la libertad de expresión, la libertad de información, el hecho de evadir todo lo que representa el acudir a un tribunal. Así que usted va a ver que un montón de municipios en el país, por ejemplo, no tienen tribunales de imprenta establecidos, no tienen para procesar a un periodista, que es la instancia que corresponde. A estos no les importa. Acá yo misma he sido juzgada por la ley de racismo y toda forma de discriminación sin haber cometido absolutamente nada. Una llamada telefónica, una persona que dijo, estos indios bajando del avión con dinero de los bolivianos cuando iban a asistir a una parada militar hacia el 2006, recién iniciado el gobierno. Una persona que llamó por teléfono dijo eso. Y sin embargo, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, me inició un proceso por racismo. Ese delincuente de Félix Cárdenas que hace proselitismo en Perú con el dinero de los bolivianos, con el dinero que le ha robado al Ministerio de Soberanía, ese delincuente también me inició un proceso. Y otro que era el cargamaletines de Carlos Sánchez Berzaín, que ahora es esposo de esta otra mafiosa que se llama... bueno, que estuvo en la transición también, que ahora ha sido propietaria hasta de Gravetal, accionista de Gravetal, se me ha ido el nombre. Esta persona es esposa de Julio Peñalosa Bretel. No sé si usted sabe quién es. Susana Rivero. Susana Rivero. Entonces, son todos estos una puta de mafiosos. ¿Qué están queriendo ocultar metiéndote el tema que ya está inscrito en la ley de ganancias ilícitas, en la ley de pérdida de dominio del 2018, en la ley de racismo y toda forma de discriminación? Están queriendo, uno, pulsear y dos, tapar la quiebra del país. Cómo estos han hecho el atraco al Banco Central y cómo están atracando los recursos es decir, los fondos privados de la gente que ha aportado durante años de su dinero, de su trabajo para tener una vejez digna. Resulta que toda esta quiebra, todo este atraco, el robo de los lingotes de oro de las reservas, que han sido además sustituidas por oro sucio que han contrabandeado del Perú. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que están ocultando. Quieren llegar a las elecciones del 2025 sanos y salvos, pero debilitando a todos los sectores, al magisterio, a los periodistas, metiéndoles miedo a todos. Y han comenzado en Santa Cruz. Los 36 días de agravio que ha sufrido ese departamento es inaudito ante la complicidad de alcaldes y gobernadores delincuentes que han pactado con estos mafiosos. Acá te van a dejar de lado el proyecto de ley y te van a hacer creer que has ganado. En realidad, lo que el boliviano tiene que hacer es recuperar la democracia en las calles, no en otro lugar, no escuchar nada. Ellos quieren llegar ilesos a las elecciones del 2025. Ese es su único objetivo. Mientras tanto, cortinas de humo por todos lados. Ya existe la conculcación. Por un lado, en la ley de racismo, en la ley de ganancias ilícitas, en la ley de pérdida de dominio, en la ley del gobierno de Yanine Áñez y en este último proyecto de ley que ha enviado al Ejecutivo. Están distrayendo, están mareando la perdiz. Esta es la cruda realidad de mi querido Jorge, pero si analizamos y enfocamos por otro lado también el tema, usted va a darse cuenta que la mayor parte de los medios de comunicación, entre comillas, de gran impacto, ¿sabe cuáles son? ATV, que mediante extorsión se han apoderado
extorsionándolos a los mafiosos españoles del grupo Prisa. Ahora, ¿a quién le pertenece? A Álvaro García Linera y a Carlos Gil. Su testaferro se llama Jaime Iturri. ¿A quién le pertenece PAT? A Álvaro García Linera y a Carlos Gil. Es hacernos a los giles, no darnos cuenta. Están en las declaraciones de Dager cómo lo han secuestrado al hijo, lo han extorsionado a Dager, le han dicho todas tus empresas van a crepar en Bolivia si tú no nos transfieren este medio de comunicación. Y cuando hablamos de ATV, no hablamos solo de ATV, hablamos de La Razón, del Nuevo Día y de una cadena de medios de comunicación de alto impacto que a los que ellos le dan millones de dólares para propaganda a nombre de testaferros también. PAT es de ellos, Bolivisión es de ellos. Muéstreme qué medios paraestatales, los periodistas que decimos la verdad, estamos marginados. Incluso las redes sociales ya violan la libertad de expresión en nuestro país, tanto Twitter como TikTok, como YouTube, porque aplican el shadow ban, esconden las publicaciones verdaderas. Si a la persona no le aparece y no busca específicamente las páginas, yo les recomiendo a toda la gente, busque mis páginas y entérese de la verdad, porque pocos somos los periodistas, mi querido Jorge, como usted, como yo, que no somos funcionales, que no nos dedicamos a dorar la píldora, a hablar de cosas que no tienen importancia, mostrar las peleitas de estos zánganos, cuando lo único que están haciendo es distraernos. Y le digo ¿por qué? Porque si hubieran realmente peleas, hay un informe de la OEA que es absolutamente vinculante, donde Arce Catacora está obligado a procesar por asesinato a Evo Morales, porque él ha confesado que ha ordenado el asalto al Hotel Las Américas para asesinar a esos jóvenes que han traído con engaños. No hablo de Roza, pero sí hablo de Arpad Magaroxi, hablo de Dwyer, hablo del otro extranjero, del irlandés, que por supuesto han llegado porque les han ofrecido hacer una película. Pero Roza y todos esos otros delincuentes, había un Sarabia que era roommate de Eduardo Roza. Roza, operador de Soros, ha estado en los Balcanes, búsquenlo, le han financiado una película, incluso lo han traído aquí para infiltrarse en medios cruceños, para descabezar toda la oposición cruceña. Entonces, si Arce Catacora realmente tuviera una verdadera pelea con estos mafiosos, por supuesto que iniciarían el proceso, pero saben que sus delitos se conocen entre ellos y entre bomberos no se van a pisar la manguera, ni ahora ni nunca. Las mafias saben que el que traiciona sale con los pies para... Marianela. El otro tema es, con esto termino, el informe de la OEA, los 57 puntos. ¿Por qué la OEA viene a desagraviar a estos maleantes del Tribunal Electoral, en lugar de exigir que se aplique la Carta Democrática, en lugar de exigir de que se corrija el software, ese padrón adulterado con muertos, con gente ausente, con todo lo que han hecho los fraudes durante todas estas 2 décadas? Por favor, entonces entienda la gente, yo le puedo enumerar una lista enorme mostrándoles la falsa pelea. Estos quieren llegar al 2025 ilesos. Al margen de lo que significa todo esto que estamos justamente mencionando en esta programación, sobre todo esta toma de medios de comunicación que lamentablemente se observa, ¿no es cierto? A simple vista, no creo que haya un boliviano que no se haya dado cuenta de todo esto, este monopolio que está haciendo el gobierno con lo que significan los medios de comunicación. Al margen de todo aquello, Marianela, ¿usted cree que este gobierno o este régimen pretenda esta vez aprobar ese paquete de leyes que, bueno, lo único que busca es someternos a los bolivianos, como sucede en Venezuela, como sucede en Nicaragua, como sucede en Cuba? ¿Usted cree que con esta segunda intentona esta vez van a aprobar sí o sí esos paquetes de leyes, Marianela? ¿Y qué importancia tiene, Jorge? Ajá. Ya está en la ley de ganancias ilícitas.
donde la UIF, hasta el secreto periodístico está chao, no hay secreto, estás obligado a revelar tu fuente. No hay secreto bajo ninguna circunstancia. Por eso ya te han afectado. La ley 913 de pérdida de dominio es draconiana contra la prensa. La ley de racismo. Yo misma he sido juzgada por un tribunal ordinario cuando una amiguita de Evo Morales me metió un proceso por difamación. Claro, terminó pidiéndome disculpas, pero obviamente porque me defendí con uñas y dientes. Y en lugar de solo defenderme, también ataqué. Demostré que lo que yo decía era verdad y tenía respaldo, ¿ya? Entonces, este es el tema, Jorge. El problema acá no es que aprueben o no aprueben. Ellos quieren llegar al 2025 y celebrar las elecciones. Y todos los idiotas del sistema político funcional están ya preparando sus organizaciones políticas para competir en las elecciones. Pero ¿cómo van a ir a una elección cuando el árbitro patea para el otro lado? ¿Quién se va a atrever? Acá la democracia, que le quede claro a los bolivianos, la única forma de recuperar es las calles, sacar a patadas de estos delincuentes del poder y meterlos presos, hacerles escupir, discúlpeme que sea tan vulgar, hacerles escupir hasta lo último que le han robado a los bolivianos. Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Cómo a la gente no le van a permitir sacar su dinero, el producto de su trabajo? ¿Cómo no le van a dicen, no hay colas ya en el Banco Central? Claro, no hay colas, pero les he dicho, vuélvase en 6 meses, vuélvase en 3 meses. Ellos están ganando tiempo para las elecciones judiciales. Esa es la madre del cordero. Y están ganando tiempo para las elecciones nacionales y subnacionales. ¿Por qué? Porque nos muestran una división falsa. Va a ver usted cómo Eva Copa, Choquehuanca, Evo Morales, toditos se unen. Es un show político. Es un show político. Y toditos se van a unir. Así es, ahorita imagínese, un ministro de Sánchez de Lozada que ha sido de Evo Morales, es el sirviente de García Linera, que han pactado con las élites cruceñas para hacer acuerdos con las élites chilenas, reviviendo el plan Alpaca. Entonces, pregúntenle, por favor, a Arce Catacora, ¿dónde están el 50% de las acciones de ferrocarriles que están en manos de Álvaro García Linera? No nos olvidemos quién es Arce Catacora. Era el contador del padre de Marianela, o que es padre de Marianela Prada Tejada, que le lavaba los dineros a Yolanda Prada de Banzer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si son mafias que nos han engañado, nos han escrito la historia diferente, nos engañan. La mitad del año el ciudadano boliviano trabaja para estos maleantes. Y la otra mitad, las transnacionales te roban. O sea, ¿cómo puede ser posible? Ahora dice, la derecha internacional quiere quedarse con nuestro litio, dice este delincuente asaltante de bancos que es Arce Catacora. Y si me preguntan qué bancos, el de la Unión ha desfalcado, él y su mujer, y ha desfalcado también en 2 oportunidades el Banco Central de Bolivia, uno para Sánchez de Lozada y otro para Evo Morales. Este mafioso sirviente de Soros que estudió en Inglaterra ha venido acá a amonestar todos los robos. Así. Entonces, así es. Esa es la Entonces, Marianela. Jorge, no importa que aprueben esa ley, a estos hay que sacarlos a patadas. Discúlpeme la vehemencia a usted y a su audiencia, pero ya esto realmente llega al tope. Así es, de verdad que da bronca referirnos a lo que está sucediendo con este régimen, lo que está sucediendo en Bolivia, evidentemente, y personalmente pues me gusta bastante este tipo de contacto con usted, Marianela, porque de verdad que es una periodista que maneja muy bien estos temas, tiene bastante conocimiento sobre esto, y eso nos permite ilustrar a nuestros amigos televidentes para que tengan con mayor uso de razón, ¿no es cierto?, y vean lo que verdaderamente está sucediendo en Bolivia, porque lamentablemente, como bien lo dice Marianela,
pues gran parte de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, están tomados por este régimen, lamentablemente, y se muestra a la población boliviana el país de las maravillas, supuestamente, en el que estamos viviendo los bolivianos. Gracias, como siempre, Marianela, por esa gentileza que tienes para con nosotros, de brindarnos estos minutos y darnos a conocer estos temas que son tan importantes, este periodismo de investigación, que de verdad nos da varias luces a nosotros como periodistas y cómo no, también a nuestros amigos televidentes. Gracias, Marianela, como siempre, por este tiempo que nos dedicas a esta programación. A usted mil gracias, con toda sencillez, pero con la mayor honestidad. Ese es mi criterio. No me creo dueña de la verdad, pero de acuerdo a todas las investigaciones que he realizado, considero que la cosa va por ahí. Están desesperados por el 2025 y por las elecciones judiciales, y te van a meter cortinas de humo, querido Jorge. Mi gratitud a ti, porque realmente eres un periodista muy valiente. Lo has demostrado en Cochabamba y lo demuestras en el Beni también. Gracias, Marianela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianela. Hasta cualquier momento. Un abrazo.